La Madre Teresa, claro, es una figura que casi todo mundo reconoce. Pero, ¿sabemos qué hay detrás de esa imagen? Hay toda una filosofía, una forma bastante radical de ver la vida, el servicio y hasta el sufrimiento. Así que vamos a meternos de lleno en su historia, para entender cómo nos hizo cuestionarnos qué significa de verdad ser pobre y qué significa ser un santo. Y fíjense en esto, mucho, pero mucho antes de que la iglesia la hiciera santa oficialmente, la revista Time ya la tenía en su portada llamándola Santa Viviente. Pensemos un segundo en lo que eso significa. No es un título religioso, es un reconocimiento mundial, mientras ella todavía estaba viva y trabajando. Impresionante. Pero bueno, una cosa es el titular y otra muy distinta es la realidad, ¿no? ¿Qué significaba ser una santa en el día a día? ¿Cómo se veía esa santidad en las calles de Calcuta, con el lodo hasta los tobillos? Esa es la historia que de verdad vale la pena contar. La realidad que hay detrás del mito. Y todo empezó en un solo momento, un punto de quiebre que no solo le cambió la vida a ella, sino a millones de personas. Fue durante un viaje en tren camino a Darjeeling, donde sintió un llamado que lo iba a cambiar absolutamente todo. A ver, su transformación fue un giro de 180 grados. En 1946 era maestra en un convento, una vida tranquila, digamos. Pero después de ese viaje en tren, dejó todo eso atrás para meterse de lleno en una misión que la llevaría a fundar, unos años después, las Misioneras de la Caridad. Y en sus propias palabras, no fue una idea que se le fue ocurriendo poco a poco, no, fue una orden que sintió, así de clara y directa en ese tren, renunciar a todo para servir a los más pobres. Y esa directiva, esa frase, definiría cada segundo del resto de su vida. Y claro, este llamado no era algo poético, Para nada. Significaba enfrentarse cara a cara con la enfermedad, la miseria y la muerte todos los días. No se trataba de mandar ayuda desde una oficina. Se trataba de arrodillarse y literalmente tocar las heridas del mundo. Y aquí es donde su perspectiva lo cambiaba todo. Para las hermanas, no estaban limpiando a un hombre moribundo cubierto de gusanos, no. Ellas creían que estaban cuidando a Cristo mismo. Y esa convicción transformaba actos que para cualquiera serían insoportables en momentos de una conexión espiritual tremenda. Pero la historia no termina ahí. Su misión fue evolucionando. Cuando empezó a viajar fuera de la India, se encontró con otro tipo de miseria, una que según ella la impactó todavía más, la pobreza del espíritu, la que vio en los países más ricos del mundo. Esta comparación es clave para entenderla. En Calcuta veía gente que no tenía nada, pero que muchas veces encontraba paz. Y en Occidente veía rascacielos llenos de gente completamente sola. Una pobreza de abandono que para ella era mucho más devastadora. Para ponerlo en palabras simples, para ella, la peor herida no era la falta de pan, sino la falta de amor. Sentirse invisible, no deseado, olvidado, ese era el sufrimiento más grande de todos. Esta cita viene de una historia increíble. Las hermanas encontraron a un hombre que vivía en una soledad total. En su cuarto tenía una lámpara preciosa, pero llena de polvo. ¿Por qué? Les dijo que nunca la usaba porque nadie iba a visitarlo. Las hermanas prometieron volver y él encendió la lámpara. 2 años después, mandó este mensaje. Un simple acto de compañía disipó una oscuridad mucho más profunda que la física. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se combate una pobreza tan grande, ya sea del cuerpo o del alma? La respuesta de la Madre Teresa no estaba en grandes programas de gobierno o en donaciones millonarias, sino en algo radicalmente pequeño y personal. Su lema era bastante simple, hacer algo hermoso para Dios. Y algo hermoso no significaba construir una catedral, significaba hacer cosas chiquitas, limpiar una herida, escuchar a alguien que se siente solo, regalar una sonrisa, pero hacerlas con un amor inmenso. Esta anécdota es genial. Imagínense la escena. Año 1964. El Papa le regala un carrazo, una limusina Lincoln de lujo. ¿Qué hace ella? ¿Se pasea por Calcuta? Para nada. Inmediatamente la rifó para juntar fondos para un centro para leprosos. Para ella, ese coche de lujo no era un premio, era un recurso para convertir en ayuda. Bueno, claro, esta dedicación tan absoluta generó un reconocimiento mundial que cruzó todas las fronteras y religiones. Mucho antes de su muerte, la gente común ya la veía como algo mucho más grande que una simple monja. Y para entender por qué su proceso de canonización fue tan rápido, hay que conocer un principio muy antiguo de la Iglesia, Vox Populi, Vox Dei,
que básicamente significa la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, que si la gente de forma masiva cree que alguien es santo, es como si Dios lo estuviera diciendo. En otras palabras, la opinión pública importaba, y mucho. Si toda una comunidad durante años creía firmemente que alguien era santo, eso se consideraba una prueba muy poderosa por sí misma. La Iglesia tomaba nota, y muy en serio. Y ahora miren la velocidad de todo esto. Fallece en 1997. Exactamente un año después ocurre el milagro que se necesitaba. Y para 2003 ya estaba beatificada. Eso, en tiempos de la Iglesia, es ir a la velocidad de la luz. Un proceso récord impulsado por la gente y por el propio Papa. Así que al final del día, lo que hizo el proceso formal de la Iglesia fue simplemente ponerle el sello oficial a algo que millones de personas en la calle ya sabían y decían desde hacía décadas, que para ellos la Madre Teresa siempre fue una santa viviente. La propia Madre Teresa sabía que lo que hacía era, como muchos decían, una gota en el océano, pero su vida nos deja con una pregunta. En un océano de necesidad tan grande, ¿cuál es el verdadero poder de esa única gota? Quizás el valor no está en secar el océano, sino en el amor con que se ofrece esa gota y en cómo puede cambiarle por completo el mundo a una sola persona, ¿no?